Les saluda el pastor Alfonso Gaitán, director nacional de Escuela Dominical de las Asambleas de Dios en Guatemala. Es grato para mí poder impartir la enseñanza de la palabra de Dios, la lección de Escuela Dominical para el día de hoy. El título de esta lección es El amor y el juicio de Dios. Una vez más, el amor y el juicio de Dios. Espero que esta lección sea de bendición para todos ustedes. La verdad central de esta lección: el juicio de Dios se rige por su amor y su misericordia. El versículo clave de esta lección: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. En la introducción de esta lección, las personas que critican el cristianismo a menudo señalan la naturaleza sentenciosa de lo que perciben como el sistema de creencias cristiano. Ellos afirman que los cristianos juzgan a las personas en vez de amarlas. También afirman: si Dios existe, Él sería amoroso y no crítico como aquellos que afirman seguirlo. La lección de hoy nos proporciona respuesta a esas preguntas para responder a estas críticas al cristianismo, y además nos desafía a tener una comprensión profunda de la naturaleza y acciones de Dios. En la primera parte de esta lección, Dios es misericordioso y amoroso. Dios en su misericordia nos da oportunidades para cambiar nuestro comportamiento, a pesar de que Dios tiene toda autoridad y justicia para castigar. Salmo capítulo 86, versículo 15 y 16. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. El versículo 15 del Salmo 86 usa las palabras exactas de Éxodo capítulo 34, versículo 6. Moisés, Dios le proclamó a él esas características que acabamos de leer en el Salmo 86, versículo 15. Pero ya en el versículo 16 hay 4 peticiones. Mírame, que es poner atención. Mírame es decirle a Dios: necesito de tu atención. Ten misericordia, que Dios se compadezca de mi situación, de mi necesidad. Da fuerzas a tu siervo. Quiere decir que la fortaleza solamente viene de la mano de Dios. Y guarda al hijo de tu sierva. Él está pidiendo que lo proteja de todos peligros. Esas son las peticiones aplicadas también a nuestra vida. Dios en su misericordia ha provisto el remedio para escapar de nuestra condición de muerte espiritual y pasar la vida que nos ofrece. Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Comienza diciendo este pasaje que Dios es rico en misericordia. Y es por su riqueza misericordiosa que alcanzamos su benevolencia. Por su misericordia manifestó a nosotros su gran amor. La palabra de Dios en Juan 3:16 nos dice:
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por su misericordia que manifestó a nosotros su gran amor a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es que por su gran misericordia hizo una obra de transformación, nos cambió la vida, y es por su misericordia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, he aquí, todas son hechas nuevas. Nos dio vida el Señor cuando estábamos muertos en pecado. El pecado nos hacía vivir una vida muerta espiritualmente, pero por su gran misericordia Él nos dio vida cuando estábamos en esa condición. Y este pasaje en Efesios 2:5 termina diciendo: por gracia sois salvos. Es por gracia. No lo merecíamos, pero la misericordia de Dios ha sido grande y ahora Él ha cambiado nuestra vida. Él ha transformado nuestra vida. Dios es amor y quiere que desarrollemos su carácter. El Señor quiere que aprendamos a amar a la gente de la manera como Él ama a la gente. En 1 de Juan capítulo 4 versículo 7 al 10 nos dice, comenzando con el versículo 7: el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Así es que el que ama como Cristo le amó, como Dios nos ha amado a través de Cristo, y ese amor en nuestro corazón, el que ama es nacido de Dios y también conoce a Dios. Pero el que no ama no ha nacido de Dios, ni tampoco ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si nosotros hemos sido alcanzados por su misericordia, hemos sido alcanzados por su amor a través de Cristo, ahora nosotros tenemos que manifestar ese amor hacia los demás de esta manera. El que no ama, entonces no ha conocido a Dios. El amor de Dios se manifestó a través de Cristo, versículos 9 y 10. Él dio su vida en la cruz. Él derramó su sangre para darnos salvación. Es que el amor de Dios se manifestó a través de Jesucristo en ese sacrificio glorioso. El amor ágape de Dios a través de Cristo, que nos amó incondicionalmente. Él murió por nosotros. Una persona tiene quizás la osadía de morir por una persona buena, pero ¿quién va a dar su vida por una persona que no vale la pena? Pero Jesucristo sí lo hizo. Al morir en la cruz, Él manifestó su amor a todos, a toda lengua, a toda raza, a toda nación. Ahora hemos recibido ese amor de Dios manifestado a través de Cristo para que todo mundo reciba la salvación en Cristo Jesús. La segunda parte de esta lección: la justicia y el perfecto juicio de Dios. Dios deja claro que no se debe crear ninguna imagen para rendirle adoración. Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6. En el versículo 4 el Señor prohíbe directamente, no nosotros, es el Señor, que no nos hagamos imagen, ninguna imagen, para poder adorarla. ¿Por qué razones? Hay muchas razones. Porque Dios no comparte su adoración con nada de lo que ha creado. Dios creó los árboles, todo lo que ahora las personas hacen sus ídolos con imágenes de madera, de metal, de yeso y de otros. Pero el Señor está diciendo que no adoremos esa imagen porque
Dios no comparte su adoración con nada de lo que ha creado. Esa es la primera razón por la cual no se debe crear ninguna imagen para rendirle adoración. Solamente la adoración es exclusivamente para el Dios Todopoderoso. La otra razón es porque una imagen no representa la grandeza de Dios. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios grande, creador del universo, creador de la tierra y de todo lo que nosotros podemos ver. Se ve la grandeza de Dios y una imagen no representa la grandeza de Dios. La otra razón es porque Dios no tolera la infidelidad. Él es un Dios celoso, no que esté desconfiando de nosotros, no, Él nos exige fidelidad. Él es muy celoso, nada más Él quiere que le pertenezcamos a Él y Él que pertenecernos exclusivamente a nosotros en una relación directa con Él, pero no a través de ídolos, de imágenes para adorarlo. No, Dios es muy celoso cuando se hace de esta manera, porque Él quiere que nosotros le seamos fieles todos los días de nuestra vida. Así es que Dios deja claro que no se debe crear ninguna imagen para rendirle adoración por estas razones. La otra razón es porque las acciones de los padres pueden afectar a sus hijos. Versículos 5 y 6 del capítulo 20, algunos lo aplican a las maldiciones generacionales, diciendo, si tu papá fue esto, esa maldición te sigue. No es aplicable esa palabra porque dice a los que aborrecen a Dios. Así es que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada quien es responsable, pero nosotros como padres, las acciones pueden afectar a nuestros hijos. En el aspecto negativo, sí, los padres de familia viven una vida llena de maldad y aborrecen a Dios. Los hijos van a seguir el mismo ejemplo. Lamentablemente muchos hijos han seguido ese ejemplo. Pero en el aspecto positivo, si los padres viven una vida entregada a Dios y le aman con todo su corazón, son obedientes, también los hijos van a ver ese ejemplo y van a seguir a nuestro Dios, lo van a amar y van a ser obedientes por el ejemplo de los padres, por las acciones de los padres. Un padre le dice a su hijo, hijo, ten cuidado por donde caminas. Y el hijo le contesta, no, le dice, ten cuidado tú, papá, porque yo voy siguiendo tus pasos. Ojalá que como padres de familia nuestras acciones reflejen que amamos a Dios y que somos obedientes a Dios y que nuestros hijos aprendan a confiar, a amar, a ser obedientes exclusivamente a nuestro Dios. Dios deja claro que juzgará con justicia. El íntegro y justo tiene un final dichoso, pero los transgresores sufrirán el juicio de Dios. Dice el Salmo 37, versículo 37 y 38. Él juzgará a las personas que por su incredulidad rechazaron toda oferta de salvación que Dios les hizo. Se está predicando el Evangelio de Jesucristo para que muchas personas acepten el amor y la misericordia de Dios, acepten la oferta de salvación de diferentes maneras, pero lamentablemente muchos rechazan el amor de Dios y viven una vida de desobediencia. En Juan capítulo 20, versículo 11 al 15, nos habla del gran juicio final en el gran trono blanco. Y ahí en esa visión de Juan encontramos algunos aspectos muy importantes de esta visión. Dice Juan que en su visión vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Oiga bien, amigo, ahora te presentamos a un Cristo que todavía te llama para tener misericordia de ti, para perdonarte, para manifestar el amor de Él hacia ti, porque Dios te ama aunque no lo creas.
pero Dios te ama. Pero en aquel día, el que está sentado en el tribunal, que ahora es tu Salvador, cuando te presentes delante de Él, va a ser tu juez. Esto me recuerda una historia de un reo que tenía un abogado excelente y en cualquier delito que él cometía, lo sacaba de apuros y salía absuelto en cada acción de este abogado. Pero de repente lo encontró como juez, ya no como abogado, sino como juez. Y él dijo: él es mi amigo y me ha defendido, y ahora como juez me va a ir mejor. Y al acercarse a él le dice: ¿me vas a ayudar nuevamente? Y le dice el juez: antes era tu abogado, pero ahora ya no lo soy y no te puedo defender. Yo estoy sentado aquí para juzgarte por tus acciones. Muy amigo puedo ser, mucho te puedo amar, mucho te he podido defender. Y es lo mismo que Dios dice: yo te he amado, yo te he perdonado, yo he extendido mi amor y muchas veces me has rechazado. Y en aquel día, cuando se encuentren con Jesucristo, ya no será Salvador. Ya no será el Salvador, sino el Señor juez que juzgará con justicia. Por lo tanto, en esa visión, Juan vio un gran trono blanco y al que estaba sentado. La visión de los que participan en el juicio. Habían grandes y pequeños y de todos tamaños y raza y lengua de pie delante de nuestro Dios, delante de aquel que está sentado en el trono, para entonces enfrentarse al juicio final de el Dios Todopoderoso. Ojalá que tú no estés ahí. Si aceptas a Jesucristo, no vas a estar de pie ante ese trono, porque ese trono blanco es para aquellos que rechazaron toda oferta de salvación de Dios a través de Cristo Jesús. La visión del método del juicio que vio Juan. Los libros fueron abiertos y el libro de la vida también. Los libros fueron abiertos porque ahí está el registro de todas las secciones de desobediencia y de rechazo hacia Dios, de rechazo a través de Jesucristo, de rechazo del amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas rechazan eso por vivir un estilo de vida pecaminoso, por vivir un estilo de vida a su manera y a su antojo. Pero en aquel día se abrirán los libros. Muchos piensan que no tienen que dar cuenta a nadie de la forma en que están viviendo, pero en aquel día los libros se abrirán y tendrás que dar cuenta. Ahí está anotado todo. Tendrás que dar cuenta ante aquel que está sentado en el trono, aquel gran juez justo, mi Señor Jesucristo, para que entonces te des cuenta que sí había alguien controlando y es nuestro Dios. Y es que a los ojos de Dios nadie se escapa. Por eso cantamos nosotros: cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Los libros serán abiertos entonces y el libro de la vida. Y la visión del veredicto final, versículo 14 y 15. El diablo y sus ángeles lanzados al lago de fuego. Y también todos aquellos que le siguen serán lanzados al lago de fuego. En vez de seguir a Dios, siguen los engaños del diablo y sus huestes diabólicas. También ellos van a ir a parar a ese lago de fuego. Y termina diciendo el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 20: y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué pasará con los creyentes? Pasarán la eternidad en la presencia de Dios, dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 16. La tercera parte de esta lección, la interrogante que muchos hacen: ¿por qué juzga un Dios amoroso? Aún más hay otras interrogantes. Dice: porque Dios permite que suframos, porque Dios permite la maldad de este mundo. Y hay tantas interrogantes. Y cuando uno les habla del amor de Dios, pero de la justicia de Dios, entonces preguntan: pero ¿por qué no es posible que Dios vaya a destruir a su propia creación? Todo lo contrario, tiene que amarlo. Entonces de ahí donde surge: ¿por qué
juzga un Dios amoroso? Y para dar respuesta a esto también quiero hacerlo con otra interrogante. ¿Por qué muchos hacen esta pregunta? Y yo le quiero responder por qué razones. Porque creen en un Dios de amor, en un Dios de misericordia, de poder, pero no creen en un Dios de justicia, en un Dios en que un día tenemos que entregar cuenta de la vida que hemos vivido sin Dios. Pero al vivir con Jesucristo no estaremos ahí sufriendo el juicio de Dios. Y esa es la razón. Muchos creen en un Dios amoroso, de misericordia, de poder, pero no creen en un Dios de justicia. Y usted tiene que tener claro esto. Uno de los atributos de Dios es la justicia. El carácter de Dios, es decir, su naturaleza y su manera de obrar para con los seres humanos, no cambia. Tenemos un Dios inmutable que no cambia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios ejerce un juicio justo para recompensar a quienes lo reconocen y castigar a quienes se oponen a Él. El juicio de Dios hacia alguien que está vivo es un acto de amor a sí mismo. Hebreos 12:6 nos dice que así como un padre que ama a su hijo lo corrige, lo castiga, así Dios también al que ama lo corrige, lo disciplina. Cuando eso suceda en su vida, dele gracias a Dios porque está siendo objeto del amor de Dios. Pero en aquel día ya no habrá mayor esperanza. La otra interrogante entonces es, ¿qué hacer ante un Dios de justicia? Lo primero que tiene que hacer es reconocer su error y apartarse de él y entonces pedirle misericordia a nuestro Dios. Salmo capítulo 7, versículos 10 y 11. Lo segundo, estar dispuestos a escuchar y creer para formar parte del reino de Dios. Léase Mateo capítulo 13, versículos 41 y 43. Lo otro que tenemos que hacer es vivir vidas pacíficas y santas. Hebreos 12, versículo 14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que vivir vidas pacíficas y santas. Permitir que el Espíritu Santo more en nuestra vida para que entonces seamos vencedores, no en nuestras propias fuerzas, sino mediante el poder del Espíritu Santo. No engañarse pensando que Dios ha olvidado el día del juicio. Segunda Pedro 3, versículo 9 dice claramente, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Discipulado y ministerio en acción. Debemos estar agradecidos de que el amor de Dios nos proporcionó un medio de ser perdonados y vivir en una relación correcta con Él. Dios llama a los creyentes a mostrar o compartir su amor al mundo, ayudando a otros a ser libres del juicio venidero. Examine sus decisiones también. Examine sus decisiones para asegurarse de que está obedeciendo a Dios en su vida diaria. Y ore por la salvación de un compañero de trabajo que no ha aceptado a Jesucristo, por un familiar o amigo que no sea creyente. No se canse de orar hasta que entonces estas personas reciban la salvación que es en Cristo Jesús. Finalizo con este pensamiento. Dios es amor para los suyos, pero también es juicio y justicia para el diablo, los ángeles rebeldes y para los humanos que le sigan. Entonces, no hay dónde perderse. Espero que esta lección sea de bendición para su vida. Y si usted quiere aceptar, si usted quiere reconciliar con Jesucristo, hago esta oración por usted. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro por aquellas personas que vienen aceptando de a ti, mi Señor Jesucristo, como el único y suficiente Salvador, y por todos aquellos que vienen reconciliando delante de ti, vienen arrepentidos
diciendo: te he fallado, Señor, y yo necesito volver a ti para que pueda yo ser perdonado, para que tú tengas misericordia, para que pueda yo disfrutar de tu amor y escapar del juicio venidero. Perdona sus pecados, lávalos con tu sangre preciosa, inscribe su nombre en el libro de la vida de Cristo Jesús, séllalos porque ellos ahora te pertenecen, y sosténlos con tu mano poderosa para que ellos puedan perseverar hasta el final. Tu palabra dice que el que persevere hasta el final, este será salvo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oro también por aquellos que están pasando por esta grave crisis de esta pandemia. Ahí están quizás en un hospital, quizás en la cama de su casa, tratando de superar esta pandemia del COVID-19. Oro por ellos, Señor, y extiende tu mano de poder y trae sanidad. Haz un milagro como tú lo has hecho en mi vida. Obra maravillosamente en la vida de ellos en el nombre de Jesús. Y consuela a aquellos también que han sufrido la partida de un ser querido. Por estas familias pastorales que han perdido a su papá, por estas iglesias que han perdido a su pastor debido a esta pandemia, han tenido que partir a la presencia de Dios, pero ellos quedan, y yo te pido que des el consuelo y la fortaleza y la provisión que ellos necesitan en el nombre de Jesucristo. Por todos aquellos que no solamente están pasando por esta enfermedad, sino por otras, que tú extiendas tu mano poderosa y traigas consuelo, traigas sanidad, traiga fortaleza, traiga provisión de una manera muy especial. Se lo pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con el favor del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Solo a Él, si acaso gano alguna fama, la llevaré a la cima del Calvario, y con su sangre Él me ha comprado